допомагали. Слава Україні. Amanece en Jersón. Un enorme cartel alerta. Los partisanos lo ven todo. Aparecen pasquines que animan a eliminar al invasor. Simultáneamente, un colaboracionista local y el coche policial de escolta aparecen tiroteados. Poco después, un grupo de partisanos de las fuerzas especiales organizan una emboscada contra un puesto de mando en una carretera clave. ¿Veis esta especie de I con una diéresis? Bueno, pues se trata de uno de esos símbolos que coloca la resistencia ucraniana, ya que se trata de una letra que está en el alfabeto ucraniano, pero no en el ruso. Estos son símbolos de la resistencia, pero hay mucho más: operaciones de sabotaje, acciones detrás de las líneas rusas. La guerrilla, los partisanos ucranianos son interesantísimos y los vamos a conocer en el vídeo de hoy. Así que bienvenidos nuevamente a todos los interesados en la comunidad de asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora ¡comencemos! Movimientos partisanos en el este de Europa son toda una tradición. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, hombres como Josip Broz Tito nunca pararon de hostigar a los alemanes en la retaguardia. En realidad, siempre han existido dos clases de partisanos. En primer lugar, los que combaten en ciudades y los que combaten en el campo. Y en segundo lugar, las guerrillas que se enfrentan al Estado solas o las guerrillas que apoyan a un ejército regular para que éste a su vez derrote a otro Estado. Este es el caso de Ucrania. En realidad, el grueso de las guerrillas que vemos en el caso de Ucrania son guerrillas, partisanos, sí, pero siempre al servicio del ejército regular. Es decir, que las campañas de ataques de los partisanos se organizan y se activan para apoyar las ofensivas del ejército ucraniano. Si el ejército ucraniano lanza una ofensiva sobre Jersón, empleo mis partisanos, mis guerrilleros, para atacar las líneas de suministros rusas hacia Jersón para sembrar el pánico dentro de esa ciudad. En Ucrania destacan las FDT o Fuerzas de Defensa Territorial. Los Territorials son milicias de voluntarios de cada territorio que se ponen al servicio del ejército ucraniano, bien sea como guías locales o como mano de obra para manejar retenes, checkpoints dentro de las carreteras, vigilar prisioneros o cavar trincheras. Pero lo que poca gente sabe es que estas fuerzas de milicia también tienen la misión de establecer guerrillas en los territorios ocupados por Rusia. Los territoriales deben mantener viva la llama de la resistencia, deben hostigar la retaguardia rusa y deben alentar al resto de la población a unirse a la resistencia. Tanto para las guerrillas de los territorials como para aquellas que surjan espontáneamente, es fundamental contar con agentes de enlace pertenecientes a la inteligencia militar ucraniana para así coordinarse con esta y en particular con las fuerzas especiales. Dichos agentes se encargan de mapear las guerrillas, conocer sus necesidades de armas y de financiación, recabar información útil y coordinar los planes militares del ejército regular con los ataques de los partisanos. Una de las herramientas de la insurgencia no simplemente es la guerrilla como herramienta de violencia, vamos a decirlo así, de violencia militarmente organizada, sino que la otra pata es la subversión. Esto tiene un significado muy amplio, pero puede ir desde el sabotaje económico hasta acciones políticas, propaganda, lanzar panfletos en determinados lugares o colocar simplemente símbolos que animen a la gente a resistir y que muestren la presencia de los partisanos. ¿Cuáles? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, esa letra única del alfabeto ucraniano, o en este otro caso una especie de cruz blanca que emplean los ucranianos para identificarse y los partisanos. De esta manera pues se generan zonas en las que hay más símbolos de estos, se genera un espacio más segregado para las fuerzas rusas en el que puede ser incluso una amenaza entrar y se hace ver a la población que hay subversión, que hay rebelión, que la llama, digamos, de la resistencia no está muerta. En todo caso, está claro que muchos territorials probablemente guardaban armas en casa y que tanto los agentes de enlace como los jefes partisanos locales saben de la existencia de zulos, escondites, que contienen pequeños alijos con armas ligeras, munición o dinero ruso en efectivo, por ejemplo. Así es. Antes de retirarse de los territorios, la inteligencia militar ucraniana se encargó de enterrar equipamiento en lugares clave cuyas coordenadas solo deberían conocer ellos. Uno de los materiales más codiciados pero difícil de utilizar son los explosivos. Es necesario contar con ciertos conocimientos para usarlos y saber dónde colocarlos, pero un puñado de partisanos decididos pueden hacer descarrilar un tren entero cargado de refuerzos o volar por los aires un edificio de la nueva administración.
Cabe destacar a hombres como Zemchugov o Vladimir Pavlovich, que son ya iconos para la resistencia ucraniana para los partisanos tanto de hoy como de la guerra de 2014. Ahora bien, es importante destacar que aquí la variedad del adiestramiento es muy amplia, es decir, probablemente tenemos desde unidades de fuerzas especiales que se internan detrás de las líneas rusas a 20-30 kilómetros, que las interna el propio mando ucraniano, que se han infiltrado a través de la primera línea del frente. También hay unidades, digamos, de fuerzas especiales o de saboteadores, en este caso el servicio de la inteligencia ucraniana, que se han dejado a posta detrás de la retaguardia rusa cuando los rusos han avanzado y que pueden estar a 100, 200, 300, 500 kilómetros tras el frente. Estos pueden tener, bueno, un cierto nivel de preparación militar, desde luego. Ahora bien, luego están los partisanos, que simplemente gente que formaba parte de las unidades de defensa territorial, que teóricamente formaban parte de pequeños núcleos organizativos que debían constituir resistencia partisana, y que habrá un grado de calidad muy variable y de lealtad incluso. Seguro que alguna de estas unidades guerrilleras y partisanas fueron descubiertas o se rindieron al principio de la guerra, y habrá muchas otras pues que han logrado combatir. Por último, seguramente hay movimientos partisanos espontáneos, es decir, simplemente gente que se ha organizado para montarlos en la retaguardia rusa. En este caso pues tendrán menos efectividad, estarán menos coordinados con las propias ofensivas ucranianas y será en general todo más amateur. Los otros guerrilleros. En ocasiones puntuales, las fuerzas especiales también pueden infiltrarse en la retaguardia rusa para realizar misiones críticas, como vigilar una carretera clave, acabar con un jefe militar o político local, e incluso emboscar ciertos envíos claves de material, como vehículos portapuentes, sistemas antiaéreos de largo alcance o artillería de cohete. En todo caso, es importante recordar que casi todas las actividades partisanas están coordinadas por el Mando de Operaciones Especiales Ucranio, el SNO. Ante todo, su misión es socavar el orden establecido, intimidar a los colaboracionistas y crear un clima de inseguridad para las nuevas autoridades que fuerce a los rusos a distraer grandes recursos del frente y a la vez permite incrementar la actividad partisana con el tiempo. En este caso puedo emplear a las guerrillas para realizar acciones de reconocimiento en profundidad de distintos tipos de objetivos. Es decir, yo cuando lanzo un misil e impacta en un lugar, si no tengo imágenes de los daños que he provocado, ¿cómo sé si he destruido el objetivo o no? Incluso aunque el misil tenga una cámara y vea que ha dado en el blanco, yo no sé luego si la cabeza ha detonado bien, si ha explotado todo, si resulta que el edificio estaba reforzado y hay que hacer un segundo ataque. Quiero evaluar qué había dentro del edificio, si se pueden observar restos. En este sentido puede ser muy interesante simple y llanamente enviar a un agente partisano para que haga un reconocimiento, tome unas imágenes con un smartphone y te lo envíe a ti para que luego tu unidad de inteligencia lo pueda procesar, por ejemplo. O puedo enviarles para realizar una misión de reconocimiento sobre un potencial futuro objetivo para las fuerzas especiales. Es decir, no es un objetivo que quiera alertar yo a los rusos, pero envío a mi unidad de partisanos para que eche un vistazo con unos prismáticos, esté unos días estableciendo una especie de guardia para observar el objetivo, me indique si ve mucha actividad de oficiales o para confirmar un objetivo, ¿no? Pensad que ahora mismo los ucranianos dependen en mucho de los americanos, pero ellos mismos también estarán buscando sus propios objetivos, sus propias oportunidades para la artillería. Pues para todo eso me sirven los partisanos y además muy bien. Los partisanos también pueden servir como espías infiltrándose en la administración de los ocupantes, reportando sobre los efectos de un misilazo contra el puerto militar de Sebastopol. Incluso desplegando municiones merodeadoras con las que atacar objetivos críticos fuera del alcance de los HIMARS. Los partisanos son muy peligrosos como fuente de información gracias a herramientas tan sencillas como los smartphones o Google Drive, por ejemplo. Posible en esta guerra, la guerrilla urbana tiene más importancia que la guerrilla partisana tradicional histórica. Pensemos que en la época de la ocupación alemana o cuando llegó el Ejército Rojo, las guerrillas, los partisanos que surgían, solían atrincherarse en los bosques, realizar raids sobre el ejército, en fin, todo este tipo de cosas. Ahora igual lo que vemos es más bien muy pequeñas unidades operando en entornos urbanos. Esto es lógico, en entornos urbanos suelen ser equipos de personas más pequeños, realizando asesinatos selectivos, golpes muy puntuales, organizando atentados. Es decir, no vemos por ahora, o al menos yo no tengo constancia de que haya grandísimas guerrillas viviendo en los bosques de Ucrania en la espera de atacar las columnas del ejército ruso, por ejemplo, ¿no? Es cierto que la capacidad de comunicarse moderna no tiene nada que ver con lo que había hace 60 años, y este tipo de acciones de los partisanos pues son más difíciles. No obstante, seguro que si no hay algo equivalente habrá cosas parecidas, pero por ahora no tenemos mucha constancia de ello.
Ростовские партизаны продолжают успешно. Los partisanos ucranianos tienden a usar sus armas de repetición para efectuar algún asesinato, pero su herramienta predilecta son los explosivos, que utilizan contra aquellos objetivos fuera del alcance de los HIMARS. Por ejemplo, una fría noche del 28 de abril, un grupo de partisanos se acercó al vital puente ferroviario de Yakmivka, una infraestructura que conecta Melitopol con Jersón. Aquella noche retumbó una enorme explosión. Los partisanos habían dañado a toda la logística rusa para varias semanas. Partisanos en acción. Más allá de emboscadas puntuales contra vehículos aislados, como este camión calcinado que fue alcanzado en solitario, apenas hay dos lugares en los que ha existido actividad guerrillera a base de fusiles y tiroteos. Uno de esos lugares podría ser Energodar, ciudad que acoge a los trabajadores de la enorme central nuclear de Zaporilla, donde fuerzas especiales y partisanos han hostigado con intensidad a los rusos, dando lugar a abundantes combates que presumimos involucran bazucas RPG-7 y fuego de fusilería con Kalashnikovs contra los ocupantes y contra las fuerzas rusas. Un segundo foco partisano lo encontramos en Jersón, donde en plena ofensiva ucraniana contra la ciudad se coordinó toda una serie de ataques partisanos con armas ligeras que forzaron a los rusos incluso a enviar blindados para responder a los combates. Se trataba de crear el caos y la inseguridad en la retaguardia rusa, mientras el ejército ucraniano trataba de imponerse en el frente. Creo que el partisano moderno al servicio de un Estado puede hacer labores de reconocimiento y casi de inteligencia tan o más útiles que las labores de acción directa de atacar esencialmente a los rusos. No obstante, el partisano típico, el guerrillero tradicional, atacando una columna desprevenida a las fuerzas enemigas en un momento de exposición de vulnerabilidad, pues siempre es una cosa que pone nervioso al ejército regular. ¿Suele tener efectos estratégicos este tipo de guerrillas y en el caso de Ucrania? Bueno, pues probablemente no. En las guerrillas rara vez tienen un peso estratégico, muy pocas guerras lo han tenido realmente, muy rara vez son capaces de enfrentarse a un ejército convencional. En el caso de Ucrania no es una excepción, son guerrillas que molestan en la retaguardia, que minan la moral, que dificultan el descanso de los soldados, que se tienen que ir a Rusia básicamente para descansar y saber que no les esperan partisanos, dificultan en momentos de ofensiva muy concretos las líneas de suministros al atacarlas, pero por lo general son unidades muy pequeñas, que no pueden exponerse mucho, que tienen que realizar acciones muy medidas y muy puntuales si no quieren ser rápidamente detectadas y destruidas. Con todo, el uso hecho por los ucranianos hasta ahora pues tiene cierta eficacia y no cabe duda de que ha provocado cierto nerviosismo y bueno, han tenido relevancia indudablemente, especialmente en acciones como, y principalmente yo diría durante la ofensiva ucraniana de Jersón. Dentro de la ciudad de Jersón pues hemos visto que había una actividad importante de los partisanos. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado suficientemente interesante. Por lo demás, nada, os invito como siempre a echarle un vistazo a los enlaces que os dejo abajo, apoyad el canal, ya visteis la entrevista al GEMAT, ya visteis, bueno, pues los trabajos que voy haciendo, creo que son distintos, son originales y te enseñan, eso es lo que yo intento, que enseñen siempre algo sobre la guerra moderna, sobre la actualidad, en fin, sobre distintas cosas que no son tan sencillas de encontrar y menos aún resumidas en 20 minutos. Pero bueno, que eso es todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.